Bendecido día, mis bellas amadas. Espero que se encuentren bien y caminando con el Señor. Hoy estamos en la lección 17, empezando el libro de Zacarías. Y solo vamos a ver 6 versículos en esta semana. ¿Qué será lo que el Señor nos está mostrando en estos versículos? Pero antes de sumergirnos en la lección, quiero compartir un mensaje que la sede de BSF nos ha enviado y quiere que lo compartamos con ustedes. Quieren que tomemos un momento para celebrar lo que Dios está haciendo a través de BSF. Hemos visto cómo Dios obra de maneras poderosas, incluso en la vida de nuestros hijos. Una mamá compartió recientemente que gracias a las clases de BSF para niños, el programa de estudiantes, su hija desarrolló un profundo deseo de conocer a Dios. Orar con ella para recibir a Jesús fue la respuesta de muchas oraciones y hoy celebra con Dios como Dios sigue haciendo crecer su fe. Historias como estas nos recuerda por qué existe BSF, para caminar junto a las familias, enseñando la verdad de la palabra y guiando a niños y estudiantes a una relación personal con Jesús. Al colaborar con BSF, ayudamos a que estas verdades transformadoras sigan llegando a la próxima generación. Si Dios pone esto en tu corazón, puedes pedirle a tu líder del grupo la información para apoyar este ministerio. Además, nuestra clase de Miami, de BSF Miami en español continúa ofreciendo el programa de estudiantes en línea basado en el mismo estudio que ustedes están siguiendo, adaptado para niños y guiado por maestras entrenadas. Las clases se reúnen los miércoles por la noche y si quieren más información, envíenos un mensajito a bsfmiami en español @gmail.com y así nuestros niños pueden formar parte de este tiempo de aprendizaje y acercamiento a Jesús. Antes de entrar en los versículos de hoy, sí quiero que conozcamos un poco más sobre Zacarías, para que al terminar esta lección ninguna se quede con dudas sobre quién es este profeta. Ya saben que acabamos, como sabemos, acabamos de terminar el libro de Ageo y tanto Ageo como Zacarías, ellos fueron profetas que Dios levantó después del exilio. Esto fue cuando el pueblo regresaba después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Ageo fue muy directo y práctico. Él no daba rodeos y confrontaba al pueblo con claridad. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿No es tiempo de hacer la obra del Señor? Su mensaje llamaba al pueblo a reconsiderar sus prioridades y poner a Dios en primer lugar, ajustando sus acciones para responder a Él. Zacarías, en cambio, tiene un estilo diferente. Mientras Ageo despierta al pueblo para que actúe, Zacarías lo invita a levantar la mirada y a responder desde el corazón. Más adelante en Zacarías vemos cómo Dios le habla a través de visiones e imágenes llenas de esperanza que no solo confrontan, sino que llevan al pueblo a comprender el corazón de Dios y la grandeza de su plan. Así que aunque ambos llaman al pueblo a volver a Dios, Ageo lo hace desde la acción y la urgencia y Zacarías desde la reflexión y la esperanza del corazón. Más adelante en el año veremos al profeta Malaquías que examina la fidelidad del corazón y llama a un arrepentimiento profundo. Junto con Juan el Bautista, estos 4 profetas postexílicos muestran cómo Dios prepara a su pueblo y abre el camino para recibir a Jesucristo. Dios no repite mensajes sin intención. Él habla de manera que su pueblo necesita escuchar, guiándolos paso a paso hacia su plan perfecto. Pero ¿quién es Zacarías? Su nombre significa el Señor recuerda y eso define su mensaje. Dios no olvida a su pueblo ni sus promesas, incluso cuando nosotras fallamos, nos distraemos o nos desanimamos. Su profecía es única porque combina 3 cosas que son la esperanza, la exhortación al arrepentimiento y guía práctica para vivir hoy. Nos muestra que volver a Dios no es solo sentir culpa, sino permitir que su amor nos transforme, nos restaure y nos impulse a vivir en obediencia. Piensa un momento, ¿hay áreas en tu vida donde te has enfriado, donde tus prioridades han cambiado y has dejado de lado lo que Dios quiere para ti? Así se sintió el pueblo de Jerusalén. Habían regresado con entusiasmo, pero las dificultades y la rutina los hicieron concentrarse en sus propias casas y proyectos en lugar del templo. Dios,
lleno de amor, los llama nuevamente y nos llama a nosotras hoy de la misma manera, con ternura, con paciencia y con un mensaje de esperanza y de cambio. Así que mientras caminamos por estos 6 versículos, recordemos, Dios nos invita a mirar hacia Él, a arrepentirnos de corazón y permitir que su fidelidad transforme nuestra vida aquí y ahora. Y eso es lo que aprendemos esta semana, que el arrepentimiento nos hace volver a Dios y transforma nuestra vida. Y lo vamos a aprender en 2 divisiones. El primero es el llamado a Dios, Zacarías 1 del 1 al 3. Y el segundo es el llamado al cambio, Zacarías 1 del 4 al 6. Y oremos. Oh Señor Dios, nuestro Dios de siempre, nuestro mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Señor, tú que no cambias, tú que nos llamas con amor y esperanza y pacientemente nos llamas, Señor, y espera nuestra respuesta. Te alabamos porque no nos buscas por obligación, sino por tu gracia. Hoy rendimos este tiempo delante de ti y te pedimos que seas tú quien dirija esta enseñanza, que sea tu corazón tocando nuestro corazón, guiándonos al arrepentimiento sincero, transformando nuestras vidas, bendiciendo cada palabra. Señor, ayúdanos a caminar siempre contigo para tu gloria y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Ahora sí, abran sus Biblias al libro de Zacarías, capítulo 1, y entremos juntas al texto. Zacarías comienza ubicándonos con precisión en el templo, porque Dios no habla en el abstracto. Él se revela en la historia real, en momentos concretos y a personas reales. En el versículo 1 él dice, en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Estamos en el año 520 a.C., bajo el reinado de Darío I, rey de Persia. El pueblo judío ya había regresado del exilio en Babilonia. Sin embargo, la realidad que enfrentaban era desalentadora. La ciudad aún estaba en ruinas, el templo seguía sin terminar y el entusiasmo con el que habían comenzado se había enfriado. Habían vuelto físicamente, pero algo más profundo todavía necesitaba ser restaurado. Dios ya había hablado recientemente por medio de Ageo y el pueblo había respondido, pero aún así el Señor vuelve a hablar. Eso nos muestra algo esencial del corazón de Dios. Él no se rinde con su pueblo. Cuando ve que algo sigue necesitando atención, vuelve a llamar. Zacarías no se presenta como la figura central, simplemente dice, la palabra del Señor vino. El mensaje no nace en el profeta, viene de Dios, y ese mismo Dios es quien hoy nos habla a nosotras. Ahora, algo profundamente significativo en este primer versículo son los nombres. En la Biblia, los nombres no son casuales. Muchas veces comunican el mensaje antes de que se diga explícitamente. Como habíamos dicho antes, Zacarías significa el Señor recuerda. Berequías significa el Señor bendice. Y Do significa en el tiempo señalado. Es como si desde la primera línea Dios estuviera estableciendo el tema del todo el libro, diciendo, el Señor recuerda, el Señor bendice y lo hace en el tiempo perfecto. Antes de confrontar, Dios afirma su carácter. Antes de llamar al arrepentimiento, Dios le recuerda al pueblo y a nosotras que no ha sido olvidado, que sus promesas siguen vigentes y que su bendición no se ha desaparecido. El llamado que viene no hace del enojo descontrolado, sino del amor fiel de un Dios que aún desea relación. En el versículo 2, el Señor da el trasfondo espiritual de la situación, que dice, el Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Aquí Dios conecta el presente con el pasado. Recordemos que el exilio no fue simplemente un evento político o militar, fue un resultado de una larga historia de resistencia al llamado de Dios. Generaciones enteras escucharon a los profetas y no respondieron.
Es importante notar que Dios no menciona esto para aplastar al pueblo con culpa, sino para traer claridad espiritual. Al recordarles su historia, Él les muestra el patrón de desobediencia y les abre los ojos a la realidad, que su situación actual tiene raíces profundas. Eso nos conduce al versículo 3, que es el corazón de esta división, que dice, por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Aquí vemos claramente el llamado de Dios. No comienza con instrucciones detalladas ni con exigencias externas, sino con una invitación personal. Vuélvanse a mí. Este llamado tiene un poder extraordinario porque aunque no describe aún la reacción del pueblo, podemos imaginar que tocó sus corazones y los preparó para el arrepentimiento. Dios es el que inicia la restauración. Él siempre comienza la obra en el corazón antes de que veamos los cambios externos. Y ahí es donde empieza el arrepentimiento bíblico. Cuando Dios, por obra del Espíritu Santo, nos llama la atención, no es solo para hacernos sentir mal, no es solo para que nosotros digamos o nos comprometamos o digamos, ay, voy a prometer a hacer las cosas mejor. No, es para que un cambio que comience en el corazón y que inevitablemente transforme la manera de vivir. El reconocer que el pecado no solo afecta a nosotras, sino que ofende a Dios y perjudica a otros, debe ser algo que nos lleva a esa transformación. Eso es aceptar nuestra responsabilidad delante de Él y admitir nuestra necesidad de su misericordia. Y Dios es tan bondadoso que junto con el llamado da una promesa firme que dice, y yo me volveré a ustedes. Esto nos recuerda las palabras de Santiago 4:8 que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No es una sugerencia vaga, es una promesa. Cuando hay un regreso genuino, Dios responde también y responde siempre. El problema nunca es que Dios no cumpla su parte. El problema suele ser que queremos los beneficios de su presencia sin la honestidad del arrepentimiento. Pero Dios es claro. Cuando hay un corazón que reconoce, confiesa y se vuelve a Él, Él responde con gracia. Este llamado ocurre cuando el pueblo ya había regresado a Jerusalén y ya estaba trabajando en el templo. Es decir, podían estar haciendo las cosas correctas externamente y aún así necesitar arrepentimiento internamente. Dios no se conforma con actividad religiosa. Él desea una relación viva, restaurada y sostenida por su espíritu. El arrepentimiento verdadero no niega las consecuencias del pecado, pero tampoco se queda atrapado en la culpa o la vergüenza. Confía humildemente en que Dios puede usar incluso esas consecuencias para cumplir sus propósitos. Y es el Espíritu Santo quien obra esa convicción, quien mueve a confesar, quien da el poder para apartarse uno del pecado y comenzar a vivir, a vivir a uno de una manera diferente. Así que al cerrar esta primera división, el principio queda claro. Dios nos llama al arrepentimiento para que nuestra relación con Él sea viva. Dios nos llama al arrepentimiento para que nuestra relación con Él sea viva. No es un llamado de condenación, sino de restauración. Un Dios que recuerda, que bendice en el tiempo señalado y que nos busca porque nos ama, nos llama a volver a Él. Antes de pensar en lo que debemos de hacer, quiero que pensemos en cómo está nuestra relación con Dios. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en lo horizontal, ¿no es cierto? Las personas, las responsabilidades, las demandas diarias, pero descuidamos lo vertical, aquello lo que nos sostiene y lo que sostiene todo lo demás. Quizás esta es una etapa donde la vida se siente pesada.
quizás criando hijos, cuidando padres, enfrentando soledad, tomando decisiones difíciles o sintiéndose uno cansado espiritualmente. Y muchas veces sin darnos cuenta, podemos estar haciendo muchas cosas correctas mientras nuestro corazón se va enfriando. ¿Te ha pasado eso? El pueblo de Jerusalén estaba igual, ocupado reconstruyendo, sobreviviendo, resolviendo problemas y sin darse cuenta habían dejado de lo más importante, se habían alejado de lo más importante. Pero Dios los llamó a algo más profundo, a volver a Él. El versículo 2 nos muestra que su llamado es serio. Dios se enoja con sus antepasados, pero por no haber respondido a los profetas. Pero esta ira no es como la nuestra. Una de nuestras líderes compartió algo que se me quedó grabado, que la ira de Dios edifica, pero la ira humana destruye. Nuestra ira suele nacer de orgullo, del miedo, del dolor y termina rompiendo lo que toca. En cambio, la ira de Dios, en cambio, nace de su amor y de su deseo de restaurarnos y acercarnos a Él. Aunque a veces sintamos su corrección, no está destinada a aplastarnos, sino a mostrarnos lo que se ha roto y abrir la puerta a la reconciliación. Déjame hacerte unas preguntas, no para que las responda en voz alta, sino para que las lleves en tu corazón. Estoy más preocupada por cómo se ven las cosas en mi vida que por cómo está mi relación con Dios. Y cuando Dios me llama, ¿respondo o sigo ocupada? Hay áreas donde sé que necesito volver a Él, pero sigo postergándolo. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir tristeza por las consecuencias de algo. Es reconocer honestamente lo que se ha roto en la relación, aceptar nuestra responsabilidad y volvernos a Dios confiando en su misericordia. Y cuando hacemos eso, no estamos solas. El Espíritu Santo, quien nos convence, nos da el valor para confesar y nos da el poder para pensar y vivir de manera diferente. A veces pensamos que la oposición, el dolor o la corrección son señales de que Dios se ha alejado, pero muchas veces es al revés. La oposición es una oportunidad. Es una oportunidad para detenernos, escuchar su voz y volver a Él con un corazón sincero. Dios sigue llamando hoy y cuando Él llama, Él espera que respondamos, no con perfección, sino con honestidad, no con temor, sino con fe. Porque cuando nos volvemos a Él, Él promete volver a nosotras. Y ahí, en esa relación viva y restaurada, todo lo demás encuentra su lugar. Ahora, continuando en la división 2, Zacarías dice en el versículo 4, no sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas del antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. Apártense de sus malos caminos y de sus malas prácticas, pero ellos no me escucharon ni me prestaron atención, afirma el Señor. Aquí Dios invita al pueblo a hacer algo muy sabio: mirar hacia atrás. Es como si dijera, miren hacia atrás, aprendan y no repitan lo mismo. Los profetas estuvieron allí, la palabra fue anunciada, el llamado fue claro, pero el problema nunca fue la falta del mensaje, fue la falta de la respuesta. Y esto es importante, Dios no acusa al pueblo por ignorancia, sino por resistencia. Ellos escucharon, pero no respondieron. Y escucharon sin responder, endurece el corazón. Al escuchar sin responder, endurece el corazón. Aquí vemos que el arrepentimiento verdadero no es solo estar expuestas a la verdad, sino actuar sobre lo que Dios nos está diciendo. No basta con saber qué dice el Señor. El cambio comienza cuando decidimos obedecer. Luego, en el versículo 5, Dios hace una pregunta que sacude. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? Aquí Dios está recordándoles algo sobrio pero necesario, que la vida es breve.
Las personas pasan, las generaciones cambian, incluso los profetas, los mensajeros de Dios, no permanecen para siempre. Pero hay algo que sí permanece y eso nos lleva al versículo 6. ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron, el Señor Todopoderoso nos ha tratado y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. Aquí encontramos algo muy significativo. La nueva versión internacional de la Biblia dice que ellos se volvieron. Otras versiones traducen se arrepintieron. En el texto hebreo, la idea principal del verbo es volver, regresar o reconocer. No es simplemente un sentimiento interno, es un reconocimiento honesto que se expresa en las palabras delante de Dios. Y por eso el versículo continúa diciendo, y dijeron, ellos dijeron, o sea que es un momento de confesión. Reconocen que Dios fue justo, reconocen que sus caminos tuvieron consecuencias, reconocen que la palabra del Señor se cumplió. Y esto nos ayuda a entender algo muy importante, que el arrepentimiento bíblico no se queda en el silencio del corazón, sale a la luz con humildad. Implica aceptar responsabilidad, llamar las cosas por su nombre y reconocer que Dios es justo en todo lo que hace. Aquí vemos claramente la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento lamenta las consecuencias, pero el arrepentimiento reconoce la ofensa, acepta la verdad y se vuelve a Dios confiando en su misericordia. Nos hace ver el pecado como lo ve Dios y nos hace doler el corazón. Dios no les dice esto para condenarlos, sino para enseñar a esta nueva generación. Aprendan de esto, no ignoren mi voz. Sabemos que cuando no creemos que necesitamos arrepentirnos, nos vemos en peligro real en el que estamos. No vemos ese peligro real en el que estamos. Seguimos como si nada, pero en realidad seguimos cargando culpa, vergüenza y patrones que nos esclavizan. Y Dios no desea eso para nosotras que somos sus niñas de sus ojos. Pero cuando sí creemos que Dios busca y recibe nuestro arrepentimiento, algo cambia. Ya no huimos, ya no fingimos, nos acercamos con honestidad, confiamos en que Él es fiel y que su gracia es real y en que su espíritu nos da poder para comenzar de nuevo. Este llamado al cambio no es una amenaza, es una invitación a vivir libres. Dios está diciendo, no repitan la historia, respondan ahora. Y eso conecta profundamente con nosotras, porque también vivimos rodeadas de la palabra. La leemos, la escuchamos, la estudiamos, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Respondemos? El llamado de Dios siempre espera una respuesta y muchas veces aquello que sentimos como oposición, que sea una corrección o una incomodidad, una convicción, es en realidad una oportunidad para detenernos, escuchar y volver a Él. Zacarías nos muestra que el arrepentimiento verdadero no solo restaura la relación, esto produce cambio. No un cambio forzado, sino una vida alineada con la verdad. No una perfección inmediata, sino una dirección nueva. Y así, esta segunda división nos deja con un principio claro y complementario al primero. Dios nos llama a cambiar para que nuestra respuesta a Él sea real y transforme nuestra vida. Dios nos llama a cambiar para que nuestra respuesta a Él sea real y transforme nuestra vida. Primero, Él nos llama a volver. Luego nos llama a vivir de manera diferente. Y todo nace de su amor fiel, paciente y restaurador. Dios le dice a su pueblo, no sean como sus antepasados, no para avergonzarlos, sino para enseñarles.
La historia no fue escrita solo para ser recordada, sino para ser aprendida. Pablo lo dice claramente en Romanos 15:4. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, para que aprendamos y no repitamos los mismos errores. Y eso también es para nosotras. Cuando miramos atrás a la historia bíblica, pero también a nuestra propia historia, nuestra propia vida, nos invita a preguntarnos, ¿qué patrones se han repetido? ¿Qué advertencias he escuchado antes? ¿Dónde sé que Dios me ha hablado y no he respondido? La palabra del Señor siempre prevalece. Las generaciones pasan, las circunstancias cambian, pero lo que Dios dice permanece. Podemos ignorarla, posponerla, racionalizarla, pero nunca anularla. Y Dios, en su amor, nos llama hoy para que no tengamos que aprender solo a través del dolor. El arrepentimiento que Dios busca no es superficial ni apresurado, es un proceso profundo que Él mismo inicia por medio del Espíritu. Todo comienza con convicción. Ese momento santo en que Dios nos permite ver el pecado como Él lo ve. No solo como algo que nos afecta, sino como algo que hiere la relación con Él. Sin esa convicción, no hay verdadero regreso. Luego viene la contrición, un dolor piadoso que va más allá de sentirnos mal por las consecuencias. Es un dolor que nace del amor. Uno se puede preguntar o se puede decir, Señor, esto no refleja quién eres tú, ni quién quiero ser contigo. No es culpa que paraliza, es tristeza que ablanda el corazón. Y finalmente, el arrepentimiento genuino nos lleva a la conversión, a un giro deliberado. No perfecto, no instantáneo, pero real. Es comenzar a alejarnos de aquello que sabemos que no honra a Dios, confiando en que su Espíritu nos dará el poder para obedecer. Tal vez hoy Dios está invitando a mirar hacia atrás, no para quedarte allí, sino para aprender. Tal vez te está mostrando que escuchar sin responder endurece el corazón, pero responder con humildad trae vida. Tal vez te está recordando que cuando Él habla, Él espera una respuesta, no por control, sino por amor. Y aquí hay esperanza. Nunca es tarde para responder, nunca es tarde para volver, nunca es tarde para cambiar de dirección. Es cuando venimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos de todo pecado porque Él lo hizo en la cruz. Él recibió la ira de Dios Padre en la cruz. Y nosotros, al aceptar de que Él recibió la ira por nuestros pecados, por nuestro arrepentimiento, y reconocer que Él resucitó al tercer día y que Él es Dios, podemos tener ya esa vida con Él para siempre. Si necesitan más dirección sobre esto, pídele a su líder de grupo el folletito que dice, ¿estás seguro? Para ver si está seguro de ese corazón arrepentido. Y lo increíble es que todo esto lo aprendemos en solo 6 versículos, solo 6. Qué poderoso es ver cómo Dios es, en tan pocas palabras nos habla directamente al corazón. Nos muestra cuánto nos ama, cuán paciente es con nosotras y cómo su fidelidad nunca falla. Nos recuerda que aunque podamos sentirnos pequeñas o ocupadas o distraídas, su palabra tiene poder de transformar nuestra vida de adentro hacia afuera. Dios nos llama a cambiar para que nuestra respuesta a Él sea real y transforme nuestra vida. Y cuando respondemos, no caminamos sola, caminamos sostenidas por su gracia, guiadas por su espíritu y ancladas en una palabra que nunca falla. Oremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, te adoramos porque tú eres fiel, eres santo y amoroso. Tú eres nuestro refugio y nuestra guía. Perdónanos, Señor, cuando no nos hemos acercado a ti, cuando hemos ignorado tu voz o hemos postergado el arrepentimiento.
Gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra que nos habla, por enseñarnos y mostrarnos cómo volver a ti con corazón sincero. Gracias porque tu Espíritu nos guía, nos convence y nos da el poder para vivir de manera diferente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a responder a tu llamado, a abrir nuestro corazón y a aprender de la historia y a caminar en arrepentimiento verdadero. Bendice nuestras vidas, Señor, nuestro caminar diario y fortaleza nuestra relación contigo para que vivamos en tu amor, obediencia y gozo, Señor. Pido por cada una de estas amadas, Señor, que tú les bendigas, Señor, que bendiga su familia, bendiga esta semana. Y todo esto lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén, amadas. Nos vemos la próxima vez y que Dios les bendiga.